La fotografía arquitectónica es el punto de convergencia de dos artes visuales, como se puede deducir por el término en sí, la arquitectura y la fotografía. Pero no solo eso, sino que se tiene que buscar retratar el lenguaje visual que propone el espacio, junto con la visión y lenguaje personal del fotógrafo. Y es ahí donde se encuentra el excepcional trabajo de Julius Shulman, quien dedicó gran parte de su vida a fotografiar la arquitectura modernista de California, el paraíso del Mid-Century Modern, el cual es mi estilo de diseño favorito. Es en este ámbito de la arquitectura modernista donde sale a relucir el que para mí es el exponente máximo del estilo Mid-Century, el Case Story House 22, también conocida como la Casa Stahl, la cual quedó inmortalizada en la fotografía titulada Case Story House 22 Two Girls de Julius Shulman. Lo peculiar de la fotografía y el objeto de mi fascinación alrededor de ella es que más que retratar una casa, la imagen de Shulman representa una época. Dejando de lado la arquitectura por un momento, es posible encontrar un retrato del pensamiento e ideales norteamericanos de la posguerra, además de la imagen de una ciudad mitificada y vanagloriada en el pensamiento colectivo. Tal como lo hace notar Holden Lutz en su artículo Julius Shulman's Case Story No. 22 de 2014, a menudo incorporando personas en su trabajo, Shulman agregó un toque más humanista y cálido a sus composiciones, haciendo que las nuevas estructuras también fueran más accesibles. Con frecuencia, uno de los mayores retos de la fotografía arquitectónica es lograr que los espacios se sientan habitables, reales y acogedores, que inviten al espectador a formar parte de él en lugar de impresionarlo o hacerlo sentir ajeno, como lo hace la fotografía de paisaje, en mi opinión, por ejemplo la fotografía de Ansel Adams. Y considero que Julius Shulman resuelve este problema impecablemente en este trabajo. En muchas de las fotografías de Shulman, las construcciones contrastan con su entorno. Se puede sentir la diferencia entre esto es la construcción y esto es su entorno. Sin embargo, en Case Story House 22, Shulman logra retratar la convergencia del interior con el exterior, juega con las líneas abiertas de la casa y hace que la ciudad misma se convierta en el entorno. Hasta cierto punto es contradictorio, porque la casa parece estar sobre la ciudad, aislada en su propia cima, algo que también define la situación estadounidense en la época. Estados Unidos se encontraba aislado del resto del mundo en el sentido de que su economía y sus ciudades no sufrieron el golpe de la Segunda Guerra Mundial. El país había logrado aislarse de los problemas y posicionarse en la cima, convirtiéndose en la potencia de la época. Esta idea victoriosa queda acentuada con la ubicación de la fotografía, Hollywood Hills en Los Ángeles, ciudad que se convirtió en un emblema de glamour, éxito y joie de vivre gracias a la industria cinematográfica, la cual en la época se encontraba en todo su esplendor. Es así como Case Story House 22 Two Girls se convierte en un icono para la fotografía, la arquitectura e inclusive la historia, retratando un estilo arquitectónico que marcó la superficie de California y sus alrededores, un momento histórico que posiblemente no vaya a volver, el estilo distintivo de Julius Shulman y a dos mujeres conversando sin saber que están en la cima del mundo.